8:30 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en estudios al ingeniero Enrique Pita, consejero del Consejo Nacional Electoral. Lo invitamos para analizar este domingo una jornada cívica que esperamos sea normal. 11 preguntas que debe pronunciarse el pueblo ecuatoriano, tanto preguntas de referéndum cuanto preguntas de consulta popular. Muy importantes, al menos los temas de seguridad que tiene que ver con el conflicto armado interno que vive el Ecuador y que ha generado angustias por los niveles de violencia. Aquí hemos invocado porque el pueblo ecuatoriano concurra, ejerza un voto libre, pero un voto consciente, reflexivo, responsable frente al momento que vivimos en el Ecuador. Hay algunos detalles que queremos consultarle al ingeniero Enrique Pita, cómo el máximo organismo electoral del país, el CNE, viene organizando. La primera inquietud tiene que ver con la electricidad. Si vivimos cortes, ¿cuáles serán las garantías que le corresponde, por cierto, al gobierno? Hablaremos evidentemente del tema de seguridad y de producirse hechos o problemas de cortes de energía. ¿Cuáles tienen un plan de contingencia? Ingeniero Enrique Pita, muy buen día. Gracias, un gusto enorme estar acá. Bien, es satisfactorio escuchar por parte de funcionarios del más alto nivel del gobierno nacional declaraciones respecto a que el día domingo, y que debería ser parte del día lunes también, no va a haber restricciones del servicio eléctrico. Y digo, es satisfactorio escuchar, porque formalmente como Consejo Nacional Electoral no hemos recibido una notificación que nos lleve a tener esa certeza. No tenemos por qué dudarlo, tampoco en la palabra de las autoridades de gobierno. Sin embargo, pues el que no exista esa comunicación oficial nos obliga a nosotros también a tener un plan de contingencia, para efecto de que en el supuesto caso de que no se den las situaciones como se está previendo por parte del gobierno central, pues nosotros también cómo vamos a reaccionar en un proceso tan importante como una consulta popular. Y para eso, obviamente, como Consejo Nacional Electoral, estamos preparados. ¿Y qué implicaría un plan de contingencia en el escenario que no cuenten con electricidad? Bueno, hay que entender que el proceso se inicia a las 7 de la mañana, que es la hora que pueden iniciar los ecuatorianos a votar, y concluye a las 5 de la tarde el periodo de votación. En ese momento, los miembros de las juntas receptoras de voto tienen que comenzar lo que corresponde al escrutinio, entendiéndose que entre 5 y 6 posiblemente no tengan ningún problema de iluminación, pero posteriormente, después de las 6, 6:30, ya esto se agrava. Eso implica, primero, se ha entregado en los paquetes electorales, en cada junta receptora de voto, una linterna que permitiría una suerte de poder iluminarse y poder llenar las actas. Esas actas son llenadas por parte de los miembros de las juntas receptoras de voto, de las autoridades de las juntas receptoras de voto, y son llevadas a unos centros de escaneo. Son 1.654 centros de escaneo que están distribuidos en las 4.322 recintos electorales que existen. El trabajo de estos centros de escaneo es tomar esas actas. Previo a esto, se entrega un voto con las 11 preguntas, pero se elaboran 11 actas, una por cada pregunta. ¿Por qué es esto? Porque sí podría llamar la atención. Porque si hay una pregunta cuya acta tiene una inconsistencia numérica y tenga que ser revisado, se revisan los votos que corresponden a esa pregunta de esa acta. No se abre el sobre y se tienen que elaborar actas por todas las preguntas. ¿Solo por esa pregunta? Solo para esa pregunta. Ok. Volvemos al tema de que en el centro de escaneo están los equipos pertinentes por los cuales se escanea el acta, y esa es la información que sube a la nube y que viaja a las diferentes delegaciones para seguir el proceso de verificación de firmas, verificación de datos, comprobación de datos, y que son legitimadas por los miembros de las juntas provinciales electorales y son ya oficialmente los datos. Sin embargo, ya la imagen y la información de la imagen ya está siendo transmitida al público y ya hay resultados que se comienzan a mirar. No oficiales, porque oficiales, insisto, es cuando ya las juntas provinciales electorales legitiman el proceso, pero le dan una referencia. ¿Qué pasa si no tenemos nosotros energía eléctrica en un centro de escaneo?
insisto, de los 1.654. Bueno, está previsto que se mueva ese sobre, con seguridad, por supuesto, de Policía Nacional, se mueva a otro centro de escaneo dentro de distancias manejables, 30 kilómetros, 40 kilómetros. Pero si ya esto no se puede lograr, ya esos sobres con esas actas tiene que ser llevada a las diferentes delegaciones para que las juntas provinciales electorales procedan a abrirlos y ordenar su escaneo de tal manera que siga el proceso. Esta es la alternativa que tenemos prevista para el efecto. Entendiéndose que si hay energía eléctrica, pues no pasa absolutamente nada, pero si hay energía eléctrica, pues tenemos que tener este plan de qué hacer con las actas cuando ya están llenadas en una forma legítima, contabilizados los votos, y cómo hacemos para que, guardando por supuesto la certeza y absoluta seguridad de respecto a la información que ésta tiene, nosotros poderlas llevar a los sitios donde van a ser escaneadas y la información legitimada. ¿Han hecho algún ejercicio que determine el tiempo que pudiera llevar en términos normales el conteo con la división de las 11 preguntas? Sí, nosotros hemos hecho ejercicios en el mismo Consejo Nacional Electoral y en las delegaciones también, con gente que no necesariamente tiene experiencia en esto, ¿no? Como para que sea un reflejo real de una circunstancia que se puedan dar en una junta receptora de votos. Y el tiempo es alrededor de 2 horas, entre 2 horas y media aproximadamente. Por lo tanto, si se cierra a las 5, les va a tomar por lo menos 7:30 para que ya las actas estén llenadas y comience el viaje a los centros de escaneo y las imágenes comiencen a subir. Pero claro, siguiendo en el escenario de que se vaya la energía eléctrica, alrededor de las 6:30 ya... 7:30. Digo 7:30 el proceso que terminaría, pero 6:30 ya se pierde la luz natural, digamos. Ah, bueno, sí. Entonces, claro, sí. En ese escenario que se vaya la energía, habría que prender las linternas. Los miembros de la Junta Receptora de Votos van a tener que prender su linterna y obviamente con eso seguir contando y seguir llenando actas. ¿La linterna se entregaba normalmente? ¿O ahora? No, en este caso especial se está entregada a todas las juntas. A todos, en cada una de los paquetes electorales de las 40.596 juntas receptoras de voto. Cuentan con eso. Cuentan con eso. Ya. Ahora, el tema de seguridad. ¿Cómo garantizar? No nos olvidemos que vivimos un conflicto armado interno. Ojalá todo sea normal, pero nada garantiza que pudieran existir hechos aislados. Conflictos armados internos y conflictos políticos internos también, ¿verdad? Y para eso se ha establecido una mesa de seguridad con Fuerzas Armadas, Policía Civil, Policía Nacional y obviamente Consejo Nacional Electoral. Y por supuesto también se ha trabajado cogido de la mano de todas las empresas públicas que tienen que ver con los servicios que necesitamos para llevar el proceso. Un poco regresando al comentario anterior, empresas eléctricas, empresas de agua potable, municipios también se han establecido los convenios para efecto de tener la certeza de que no van a haber vendedores ambulantes en los alrededores de los recintos electorales. Es decir, se ha hecho un trabajo como siempre se hace. O sea, no es que en este caso es especial, como siempre se hace, pero se han tomado todas las precauciones pertinentes. Y respecto al tema seguridad, obviamente que están identificados los sitios en los cuales están recintos electorales en zonas que, antes de esto, también se han reubicado recintos electorales por efecto de perfil de riesgo del sector donde están ubicados, para efecto de bajar tal perfil de riesgo. Pero Ejército Nacional y Policía Nacional tienen perfectamente identificados y por supuesto en aquellos sitios está reforzada la seguridad. Incluso fue noticia pública en los últimos días, el Ejército Nacional tuvo que convocó a reservistas, incorporar reservistas para reforzar su número de efectivos en vista de que también están cumpliendo por su presencia de control en los centros carcelarios. Claro, cumplen su tarea en la frontera, en diferentes sectores, en los patrullajes. Pero este llamado a los reservistas es también para fortalecer la cobertura en los recintos electorales. Se ha trabajado fuertemente, cogido de la mano, insisto, en las instituciones públicas de servicios, como en este caso por el tema de seguridad con Ejército Nacional, con Fuerzas Armadas, y con Policía Nacional. No existe,
siempre pueden haber contingencias, pero se han previsto todas las situaciones posibles para efecto de que no existan contingencias que puedan perturbar la paz y alterar el proceso. Si esto fuese normal, 2 horas, 2 horas y media, 7:30 de la noche, ¿qué viene luego de concluir esto? La situación es que una vez que se generan las actas son llevadas a estos centros de escaneo, ya esas imágenes suben a la nube, ya comienzan a ser reflejadas en las pantallas para saber hacia dónde ha estado caminando la voluntad popular. Esas actas posteriormente esas imágenes son revisadas. La información es verificada, como también es verificada que existan las firmas para que no haya causal en algún momento dado nulidad de una acta, y si tuvieran inconsistencias numéricas son dejadas aparte para que posteriormente en las delegaciones provinciales haya el reconteo pertinente cuando los votos sean trasladados a los recintos electorales, a las delegaciones. Pero el proceso está previsto que sigue un flujo normal. Este no es un proceso diferente al que nosotros enfrentamos en cualquier elección. La diferencia es que ahora tenemos 11 candidatos, que son 11 preguntas. 11 preguntas. Pero la experiencia que tenemos como función electoral para desarrollar un proceso está puesta al servicio, pues, de la democracia ecuatoriana. Así que en lo tecnológico, en lo logístico, en lo del recurso humano, está previsto. Importante mencionar que un proceso electoral de esta naturaleza requiere más o menos la participación de unos 40.000 personas que se incorporan al proceso en diferentes etapas del mismo. Segundo, nosotros, como función electoral, no tocamos los votos en este caso y esto un poco por prevenir una serie de alertas y alarmas de personas que buscan de alguna manera poner en tela de duda la gestión de la función electoral. No tocamos los votos. Nosotros los que tocan los votos son los ciudadanos y los miembros de las juntas receptoras de voto. Y esas actas son las que se escanean y de ahí siguen un viaje de verificación, y son los miembros de las juntas provinciales electorales las que, si fuera el caso, ordenan que sean revisadas la información a través de procesos de reconteo. Los delegados de las organizaciones políticas pueden estar presentes en las juntas receptoras de voto. También importante aquí, hay 85 observadores internacionales presentes y 890 observadores nacionales registrados, que van a estar repartidos en todas las provincias y que podrán estar mirando de cerca el proceso electoral. ¿Y quienes han participado en la campaña del sí y el no también han presentado ellos delegados? Son parte de los que han registrado como observadores nacionales, se les ha dado la credencial pertinente para que puedan estar en los recintos electorales mirando que el proceso se lleva. Ellos también tienen el derecho a estar en las diferentes delegaciones provinciales para que poder ir mirando cómo se desarrolla ya esta parte final del proceso. Por la organización que ha hecho el CNE a nivel nacional, ¿se puede garantizar la transparencia y la oportunidad en la entrega de los datos? Definitivamente sí. Independiente de la perversidad que puede existir muchas veces de grupos interesados por desprestigiar a la institución o desprestigiar a autoridades de la institución, o desprestigiar procesos o poner en cuestionamiento o cuestionar los resultados, al final del día, y yo voy a hablar como persona, como individuo, yo tengo la satisfacción, y creo que todos los que formamos parte del Consejo Nacional Electoral, y no solamente a nivel de consejeros, sino de todos quienes integramos la gran fuerza electoral para construir procesos democráticos, tenemos la satisfacción de que los resultados que se proclaman es la voluntad popular. Tenemos nosotros ya varios procesos en los cuales, independiente de estos cuestionamientos que muchas veces son interesados por gente que quiere promocionarse, que quiere lucirse, que comienzan a hablar de cosas que no es que no sean importantes, pero que no tienen el efecto de poder llegar a... Importantes porque todo es importante. Usted puede cuestionar el color del papel, el tamaño del papel, cosas como esas. Pero no va a los temas del fondo de las preguntas. Pero no va al tema del fondo. Es decir, es legítima la proclamación de un resultado que
cuando se elige un ciudadano para ocupar una función pública, o en este caso, para determinar cuál fue la voluntad en una consulta popular, no pueden poner en cuestionamiento, no hay tal. Por lo tanto, respondiendo, hemos hecho la tarea, como la venimos haciendo ya hace mucho rato, con la satisfacción de que la voluntad popular se está respetando. La organización de la consulta y el referéndum, ¿cómo ha estado? Recursos, la entrega de las necesidades, ¿cómo ha estado la impresión de papeletas? ¿Todo entregado? Es decir, esto está dentro de los términos normales. Primero hay que mencionar un hecho que lo he comentado en los últimos días, que es el siguiente. El Código de la Democracia y la Constitución establece el hecho de que el Consejo Nacional Electoral es el que tiene que llevar adelante procesos de consulta popular o de referéndum. Se establece que una vez que ya existe la legitimación del tal hecho por pronunciamiento en este caso, de la Corte Constitucional, tenemos un plazo para convocarla y un plazo para llevarla adelante. Pero no hay una legislación que nos determina cómo. Hay una legislación que determina cómo llevar procesos electorales, periodos de campaña, periodos de inscripción de candidaturas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este caso, el Consejo Nacional Electoral se ve obligado a ajustar un calendario con periodos de inscripción de quienes quieren hacer campaña, periodos de campaña y todas estas situaciones que no constan en la ley. Sin embargo, lo venimos haciendo hace algún rato sin cuestionamiento ninguno. Eso demuestra eficiencia y capacidad. Primera cosa. Vamos a lo siguiente. Presupuesto. Se cuestionan los presupuestos institucionales, pero cuando uno va a la ejecución propiamente presupuestaria, uno encuentra que nosotros estamos en la media internacional de $6 y pico por elector, ya respecto a los electores que realmente votan. Por lo tanto, en el tema de la eficiencia del manejo del recurso económico, estamos bien. En este proceso hemos tenido complicaciones. Primero, porque ya la convocatoria nos coge cuando el presupuesto del Estado está llegando a su fin, y ya noviembre, ya el Estado ecuatoriano, gobierno, ya no cuenta con los recursos o con las partidas presupuestarias para disponer con los recursos, porque está terminando su periodo económico. Por lo tanto, algo se logró, pero es el Consejo Nacional Electoral, y aquí obviamente es la presidenta del Consejo Nacional Electoral la que se la ha jugado, porque estas son decisiones de la autoridad máxima institucional sobre aspectos administrativos y económicos, en relación a que con los recursos propios hemos podido avanzar. Ya entrando obviamente en el periodo económico nuevo, ya han habido obviamente, ya los recursos han fluido. Sin embargo, también es cierto que vuelve el Consejo Nacional Electoral a arrimar el hombro a este proceso muy necesario, muy conveniente, muy oportuno, y obviamente dentro del marco de la ley, lo que estamos haciendo es lo que nos corresponde hacer para poder concluir con el mismo, en la certeza absoluta de que este juego de cuentas se va a resolver, porque el gobierno está obligado. El gobierno convoca el proceso, por lo tanto está obligado a financiarlo. Y aquí no se trata, porque también es necesario, muchas veces tenemos complicaciones con las autoridades de finanzas, de que por qué gastas esto y por qué pones esto y por qué no acá. Bueno, yo creo que va a llegar un punto en el cual, pues si esos cuestionamientos existen, que ellos hagan los procesos, porque si ellos manejan los recursos económicos y saben lo que hay que gastar, tendríamos que nosotros decirle a la autoridad de finanzas, hazlo tú. Pero en todo caso, hemos caminado. Es decir, se saldrá con los recursos, incluso con estas circunstancias de poner del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál será el costo final de esta consulta popular y referéndum? ¿Cuánto le ha entregado el Estado y cuánto quedaría pendiente con los recursos que pone el CNE? La diferencia está entre lo que nosotros estimamos primero, $60 millones, respecto a lo que las autoridades de finanzas del sombrero que tienen, se sacaron $40 millones. No se ha terminado la discusión. Se les viene demostrando a las autoridades de finanzas por qué es este valor.
Pero también aquí yo insisto en algo que ya lo mencioné, lo que es la ejecución presupuestaria. Normalmente la ejecución presupuestaria anda en alrededor de un 85% sobre el 100%. Por lo tanto, si ese 15% representa ahorros, a los cuales también nos hemos visto obligados a enfrentar por efecto de que, por ejemplo, la contratación de personal no estuvo dentro de los plazos previstos originalmente, porque no teníamos los recursos y no podíamos hacerlo si no teníamos las partidas presupuestarias aprobadas. Ha habido ahorros en ese sentido. Por lo tanto, si el ahorro anda en alrededor de un 15% respecto a la estimación original de 60 millones, podemos hablar que en 50 millones, que estamos más cerca de la cantidad que el gobierno dice que nos debe costar, que es 40 millones. Creo que todavía vamos a discutir sobre eso. Bueno, hay que ajustar. Voto en el exterior. ¿Cómo está? México, Israel no habrá votación. Ya, en el caso de México se sabe que se tuvo que suspender por efecto de que la rotura de relaciones hizo que Cancillería nos informa que no teníamos nosotros el apoyo de las fuerzas del orden mexicanas para efecto de proteger o estar cerca de los sitios de votación. Nos informaron que eso requeriría la contratación de una servicio de seguridad particular, pero ya no había tiempo de nosotros ubicar esos recursos en México, por lo tanto se suspendió. En el caso de Venezuela también, la rotura de relaciones por parte de Venezuela con Ecuador también dejó desprotegida la posibilidad de, a pesar de que los paquetes electorales ya están allá, la posibilidad de llevar adelante las elecciones en Venezuela. En Venezuela son 10.130 ecuatorianos los que pueden votar. En México... Pero ya no habrá. Ya no habrá. Ya. En México, 1.243, que normalmente han votado 320, no va a haber. En Monterrey no va a haber, de 95 han votado 24. En Tel Aviv tampoco va a haber, por la situación también conflictiva que existe en Israel. Y hoy tenemos también otra situación que ya fue resuelta por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, de que no va a haber elecciones porque los paquetes electorales se quedaron varados en Dubái por efecto de las lluvias, en Moscú y Bielorrusia. No habrá entonces. No habrá. ¿Y cuál es la incidencia de votantes allí? Muy marginal, muy marginal. En los dos, Moscú en los y dos Bielorrusia. puntos, así es. Ahora, y otro tema importante es, ¿va a ser el conteo rápido definitivamente el Consejo Nacional Electoral para conocer los resultados? El Pleno tomó la decisión de ir adelante con un ejercicio de esta naturaleza. Si bien es cierto, la tomó 4 días antes del proceso, recién hace un par de días lo hicimos, y me han preguntado hoy día cómo es que lo negaron, se negó en el proceso anterior, cuando yo lo propuse con 21 días de anticipación y dijeron que no había tiempo, y hoy con 4 días se dice que sí hay tiempo. Pero lo importante no es eso, lo importante es que se haga. Primero, ¿cómo se va a llevar adelante? Se va a llevar adelante con nuestros propios funcionarios electorales que ya están, nuestros coordinadores de mesa que están ya ya están designados. Se establece una muestra representativa zonificada de la ciudadanía de Ecuador, y en este momento son 2.499 juntas receptoras de voto que se ha establecido, que esa información que se genera en esas mesas es la información que se va a tabular y que va a darnos la respuesta de hacia dónde fue la voluntad popular. ¿Por qué en 4 días sí lo podemos hacer? Primero, porque ya están designados los coordinadores de recinto. Segundo, es un trabajo tenaz que tendrán que hacer los directores de las delegaciones para efecto, y obviamente quienes están responsables de esto, para hacer la capacitación. ¿Qué es la capacitación? Que esos coordinadores de recinto, apenas se termina el voto de contar, puedan enviar telefónicamente cuáles fueron los resultados, que se tabulan, y podemos nosotros tener una idea muy clara de cuál fue la voluntad popular. Independiente que el resultado comenzarán a aparecer 2 horas y media de quiénes fueron más eficientes, y las imágenes comienzan a aparecer y ya comenzamos a ver cuál fue la voluntad popular. Esta tabulación permite determinar con un margen de error por menos del 1% de cuál es el resultado. Y
y de alguna manera las expectativas, los cuestionamientos y las ligerezas en las apreciaciones se van. Es decir, con las 2.499 juntas se puede garantizar una tendencia que determine el triunfo de uno u otro sentido. Sí, señor, así es. Entonces, ¿está eso debidamente organizado? Está organizado y está demostrado su eficiencia. ¿El exit poll a boca de urna se ha autorizado? Se han autorizado, no, y hay muchas empresas que se dedican a esta actividad que se han inscrito para hacer encuestas y para hacer, que ya en este momento, por supuesto, no pueden proclamar resultados de encuestas, pero para hacer exit poll también algunas. Hay que entender que muchas empresas se inscriben para hacer este trabajo, pero después necesitan sponsor, porque esto es un trabajo que cuesta. Claro. Entonces, si no consiguen, me inscribo y al final no para lo vender hacen. mi servicio, pero al final no lo hacen. Pero hay otras empresas que sí lo hacen, porque ya tienen pues la infraestructura, el equipo y la capacidad. Pero eso es un trabajo muy propio, muy libre. Los medios de comunicación se basan en un resultado que generalmente sobre estas empresas muy serias, con mucha experiencia, les proporcionan. Y que en general han acertado con un margen de error que siempre... Aun cuando han habido algunos traspiés ahí, y lamentablemente algunos que cuando tienen el traspiés comienzan a decir que es la función electoral la que se equivocó porque ellos son los acertados, y comienzan a decir que ha habido fraude en tal o tal sitio porque ellos daban por ganador a tal o cual candidato y ese no ha ganado. En definitiva, ¿se puede garantizar los resultados de este domingo? A sabiendas de que el año pasado, 5 de febrero de 2023, hubo unos resultados que no triunfó el sí y fue el no, y que luego vinieron reacciones ya de otro orden. ¿Se puede garantizar lo que pasará este domingo? Sí, señor. Nosotros hemos hecho la tarea, hemos construido un proceso. Desde el punto de vista del recurso humano, desde el punto de vista tecnológico, estamos listos y estamos preparados. ¿Cómo opina la gente o cómo votan las personas? Son temas que para nosotros, o sea, el resultado de la voluntad popular no es un asunto que nosotros intervenimos, proclamamos resultados. Lo que pasa es que lamentablemente, y esto más hablando de experiencias anteriores y me aprovecho estos minutos, lamentablemente hay muchas personas que confunden a la función electoral como que si fuera el servicio de Uber o de Tipti, que tenemos que entregar resultados a satisfacción de ellos. Pero son 13.225.000 ecuatorianos que van a votar. El total de electores, es 13.653.846. En el país son 13.225.000 y afuera, en el exterior, 429.000. Cada voto cuenta. Su voto, mi voto y el de cualquier ciudadano que nos está viendo o escuchando, cuenta. Por lo tanto, aparte de nosotros, hay miles, decenas de miles de ecuatorianos que también se están pronunciando en las urnas el próximo domingo. En ese sentido, el voto de los ecuatorianos ha tenido en su momento ausencia por diferentes circunstancias. ¿Qué porcentaje se estima de participación en esta? Bueno, el voto en el Ecuador, la ausencia anda en alrededor de un 18%. Es la media, así es la media. A sabiendas de que en el Ecuador el voto es obligatorio. Sabiendo que es voto obligatorio. Y hay otros países que el voto no es obligatorio y que la media de presencia es de 50%. En lo personal yo creo que sí, que el voto debe ser obligatorio. Ya en el tema técnico del conteo y de la proclamación posterior, ¿cómo ganan las preguntas? ¿Con 50% de votos válidos? ¿Más uno? Ganan por mayoría de votos. Esto es como una elección. No está determinado que tiene que ser el 50%. Y en este momento estoy hablando de mi opinión personal. Porque al final del día, si usted y yo somos candidatos, obviamente gana el que tiene más votos. Lo que no pueden haber es más votos nulos que los votos válidos. Que ya hay un ejemplo en este país de una situación que se presentó de una junta parroquial, una junta cantonal, una junta parroquial. Pero en definitiva, gana el que tiene más votos.
No importa el porcentaje. No importa. El que quede no primero. Importa. Pueden haber blancos, pueden haber nulos, puede haber ausentismo. Lo que importante son los votos válidos. ¿Y los blancos se suman a votos válidos? No. Los blancos son blancos. Sí. ¿Y los nulos son nulos? Y los nulos son nulos. Estos son votos positivos o votos negativos. Sí o no, definitivamente. Es decir, están optimistas como autoridades, más allá de la preocupación con la que empezamos, tema de fluido eléctrico, tema de seguridad. Sí, señor. Yo estoy optimista y creo que mis compañeros consejeros están optimistas. Se ha trabajado para esto. Creo que la experiencia demuestra que nosotros podemos llevar adelante procesos transparentes y eficientes y proclamar los resultados que reflejan la voluntad popular, independiente de los cuestionamientos y las diferencias que internas podamos tener respecto a organizaciones o decisiones que se toman. Al final del día, nuestro trabajo es proclamar resultados que reflejen cuál fue la decisión del pueblo ecuatoriano respecto a una elección o, en este caso, respecto a las preguntas que se le están planteando. ¿El voto en el exterior cuándo se conocerá? Bueno, el voto en el exterior, obviamente... Allí no hay conteo rápido, digamos. No hay conteo rápido, definitivamente. Aquí sí. Obviamente, también los resultados se van contando. Nosotros iniciamos el periodo, la elección ya es el sábado hacia la tarde, cuando, de acuerdo al uso horario, comienzan a votar en otras zonas, ¿verdad?, de Ecuador. Y de ahí, el día domingo, sigue. En este caso, el voto es presencial. Las juntas receptoras de votos, las juntas van a proclamar esos resultados, van a contar esos votos, proclaman esos resultados y nos envían las actas a nosotros y nosotros ya legitimamos a través de la Junta Provincial Electoral del voto en el exterior. ¿Y las previsiones con el voto tanto en casa cuanto el voto en los centros penitenciarios? Bueno, ya concluyó la votación del centro penitenciario. 22 personas votaron para esta elección, perdón, 22% fue del universo de 5.338 personas privadas de la libertad estaban empadronadas para votar y votaron 1.181, que es el 22%. Esos votos están guardados. Cualquier versión en este momento respecto a cómo se pronunciaron las personas privadas de la libertad respecto a las preguntas no es correcta, no es verdad, es falso. Los votos, las urnas están guardadas y van a ser escrutadas el día domingo. Quisiera aprovechar este diálogo, agradecer al ingeniero Enrique Pita, consejero del Consejo Nacional Electoral, de un tema que, por cierto, no es responsabilidad de esta administración, pero que hoy en un juicio en la Corte Sur de Florida contra el excontralor Carlos Pollitt, se ha mencionado, se ha confirmado la entrega de recursos para el financiamiento de la campaña del movimiento Alianza País, esto es alrededor de hace 10 años, que en el tema de fondo deja una inquietud. ¿Es posible, de su experiencia que ha pasado por el CNE, que se pueda controlar de una mejor manera los recursos en una campaña electoral, más aún cuando se denuncia hay presunciones de dineros calientes, de dinero del narcotráfico? O en este caso de Odebrecht. Bueno, no solamente estamos hablando de lo que ahora nos estamos enterando en el juicio que se está llevando adelante al excontralor, sino que sobre las grabaciones de las sobre el caso Metástasis. Sobre el caso Metástasis, claro, que el año pasado que ha habido aportes económicos para tomar, precisamente en la consulta popular. El tema es que el Código de la Democracia establece que nosotros como Consejo Nacional Electoral tenemos que pedirle las cuentas de campaña dentro de un plazo a la organización política y nosotros justificamos o juzgamos la idoneidad de esos recursos de acuerdo a la ley. Ese es nuestro trabajo. El trabajo que debe existir en este momento, y estamos conectados a UAFE también, ¿verdad? Hay una relación directa, pero el trabajo propiamente dicho de llevar a analizar estas situaciones corresponde a UAFE. Nosotros lo que hacemos es reportarle la información que tenemos a la unidad de control que se llama UAFE. Por lo tanto, toda esta información respecto a recursos calientes, sucios, ilegales, irregulares, debe estar ya siendo analizado. Y aquí, permítame que me extienda un poco, porque mucho dice, ustedes no hacen Consejo Nacional Electoral. Hay un manejo
así como hay vacíos legales, también hay vacíos éticos. Vacíos legales en el Código de la Democracia, pero hay vacíos éticos en los candidatos. Hay recursos que se invierten, que pueden ser calientes o pueden no ser calientes, pero que se invierten en campaña respecto a que no hay manera de seguirle la pista. Le pongo un ejemplo que yo lo he mencionado en estos últimos días. Hay alguien apellidado, cuyo apellido es Sarmiento, y usted encuentra que en la provincia de Guayas está pintado de color de una organización política y dice Sarmiento es pueblo. En otra elección, otro candidato de otra línea política está pintado en todas las vallas, Sarmiento es pueblo. La semana pasada aparecieron en el Puente de la Unidad Nacional todos los postes con guindolas a favor de el sí, y decía Sarmiento es pueblo. ¿Cómo podemos nosotros, si vamos a donde el señor Sarmiento y le digo, oiga, ¿y usted dónde saca la plata? Es mi plata. Yo la gasto como quiera. No hay una norma que permita que nosotros, Consejo Nacional Electoral, sigamos un rastreo de esto. Posiblemente UAFE podría ir y tocarle la puerta al señor Sarmiento y decirle, ¿de dónde sacas tú el dinero? ¿Quién te financia? Es decir, lo que trato de decir con esto es que el Código de la Democracia tiene vacíos inmensos que restringe la gestión del Consejo Nacional Electoral. No obstante aquello, muchas veces se dice somos o es el Consejo Nacional Electoral que es inoperante, que es irresponsable, que no atiende estas situaciones que deben ser atendidas. Pero en el derecho público solo podemos hacer lo que está contemplado en la ley. Consecuentemente, a futuro sí debería, pero ¿quién tiene que reformar la ley? Los asambleístas, pues. Claro, es allá donde hay círculo vicioso. Allá que no hay voluntad política para eso, si son actores de esto mismo. Usted lo ha dicho. Bien. Bueno, un gusto y confiamos por el país, porque este domingo haya un proceso de consulta popular y de referéndum tranquilo, con energía eléctrica, y que los ecuatorianos concurran cívicamente a ejercer un voto libre, pero les recomendamos un voto reflexivo, un voto a conciencia, un voto responsable, que esté en juego, de alguna manera, temas importantes como la seguridad en el país. Ingeniero Enrique Pita, estaremos en contacto de lo que sucede este domingo. Siempre las órdenes. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Ya viene el show de la papaya en Exa FM y les recomendamos este sábado por Exa FM, Democracia M y Democracia TV, el programa Controversia en Escena, que más allá de la consulta popular, queremos abordar un tema importante vinculado con la situación del sector de la construcción y los grandes desafíos para recuperar capacidades, enfrentar el déficit de vivienda en el Ecuador y la generación de fuentes de empleo. Invitados el ingeniero Henry Yandún de Constructores Positivos, la arquitecta María Samaniego, presidenta del Colegio de Arquitectos de Pichincha, y el ingeniero Daniel Elmir, emprendedor inmobiliario. De mi parte, les deseamos un feliz fin de semana. Voten bien este domingo y el próximo lunes, Dios mediante, volveremos a seguir contribuyendo con la búsqueda de la verdad. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes.